Amén. Amén. Qué bendición, en verdad, hermano, poder estar en la casa de nuestro Dios. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en la transmisión. Es una bendición que se puedan conectar con nosotros. Gracias porque aunque estábamos en la alabanza, pero usted, como usted ya sabe, por derechos de un montón de cosas no podemos transmitir y es mejor. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por las peticiones antes de entrar a la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner las peticiones que hay en el hueco de nuestra mano. Hermano, ¿cuándo viene la hermana? El jueves, ok, bueno. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos presentar las peticiones que hay en medio de tu pueblo, agradeciéndote, Señor, porque una vez más tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por aquellos, Señor, que están pasando por alguna situación. Pon tu mano de salud, principalmente aquellos, Señor, que están enfermos. Queremos pedirte por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto. Señor, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres el que tiene el control. Tú eres el que nos hiciste. Tú eres, Señor, el que puede volver a formar lo que tal vez aquello se ha dañado o se ha corrompido. Pero lo que también pedimos principalmente para cada uno de ellos es que tú pongas paz en sus corazones, paz en sus familias. Señor, sabemos que no son momentos ni tiempos fáciles, sino que al contrario, son tiempos y momentos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, pon paz en sus corazones, pero también en cada una de sus familias. Señor, asimismo queremos pedir, Señor, por las peticiones especiales que han pasado nuestros hermanos Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado. Señor, también por la petición especial de la familia Rodas Parada en Panamá, así como también de la familia Hernández Flores. Padre, Señor, que tú seas el que los guíes, tú seas el que conteste a la petición que hay en sus corazones, Señor. Asimismo, te pedimos por el regreso de nuestra hermana Alba este jueves, que tú la guardes, que tú la traigas con paz, que los días que esté fuera pueda realizar por lo que salió y que también, Señor, pueda tomar también un descanso o ver a su familia. Padre, guárdala, cúbrela, tráela con paz, Señor. Aquí la esperamos junto a nuestro hermano Jesús. Padre, asimismo pedimos por nuestro pastor general, porque tú lo bendigas, porque tú lo cubras, porque tu bendición esté sobre su vida, Señor. Gracias porque tenemos un pastor como Misión Cristiana Judá. Bendice a cada uno de los pastores que estamos bajo esta autoridad, bajo esta cobertura. Y bendice también a cada uno de esos pastores que este día, Señor, también abren sus puertas para predicar, para proclamar tu evangelio, para aquellas almas que están necesitadas de recibir de ti. Señor, que podamos ser instrumentos tuyos, no instrumentos nuestros, sino que instrumentos tuyos. Señor, bendice cada uno de sus matrimonios, sus familias. Señor, bendice a cada uno de las ayudas que en cada uno de estos ministerios hay. Padre, también queremos pedirte por nuestro hermano Fernando Villatoro y su familia. Señor, yo sé que muchos no lo conocen, pero Padre, bendice a este hombre. Señor, que tú puedas proveerle, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, pedimos por la vida y la salud del pastor Don, su esposa, y por la congregación. Señor, gracias porque estos hombres y mujeres, Señor, durante muchos años han estado aquí sosteniendo este lugar para que tu palabra se pueda proclamar. Bendice a cada uno de ellos. Bendice a que muchos de estos hombres y mujeres, aún en la ancianidad, Señor, son fieles al ministerio. Bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y te pedimos por tu palabra en esta mañana, que tú puedas hablar a nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. El tema de esta mañana es, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Yo creo que muchos han escuchado y muchos en algún momento hemos llegado a querer sentirnos de que, es que miren, donde en mi iglesia se predica la sana doctrina. Y muchas veces no tenemos ni idea qué es la sana doctrina, solo repetimos algo que hemos escuchado. Y para empezar nada más, acompáñeme a Tito 2:1. Tito 2:1. Tito 2:1. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amén. Fíjese que no vamos a hablar hoy, sí vamos a tocar, ¿verdad? Lo de la sana doctrina. Pero se lo voy a resumir. Una vez mi padre me dice, y por eso le digo esto, porque me recuerdo que una vez yo después de haber compartido y haber hablado de esta porción, viene mi padre y me pregunta, fíjese, ¿qué examen más difícil? Me pregunta, ¿y qué es la sana doctrina? Porque yo había hablado lo que el apóstol Pablo le hablaba a Tito y que no sé qué y que no sé cuándo, y me pregunta, para ti qué es la sana doctrina? Y entonces yo me quedé así como, pues sí, el conjunto de enseñanzas le iba a decir yo, ¿verdad? Todas las... Y él me dice, es que la sana doctrina es predicar lo que la palabra dice, sin aumentarle, sin quitarle. Eso es sana doctrina. Por eso es sana doctrina. Ahí está. No le podemos meter nuestra interpretación o nuestro deseo a la palabra. No podemos llevarla a una interpretación humana, sino que a una interpretación por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso es la sana doctrina. Leer la palabra, estudiarla y vivirla conforme a eso. Entonces, ahí hay dos componentes. Está la enseñanza y está el vivirla. Está la enseñanza y que sea efecto en nuestras vidas. Ahora, quiero como a medida de figura o para que usted y yo podamos comprender un poco más de lo que vamos a ver esta mañana. Fíjese que Esther 2:15, lo voy a poner aquí. Esther 2:15 dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, y oiga por favor póngame atención a esto, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué tiene que ver esto de Esther? Bueno, mire, ahí el eunuco, Hegai, es figura del Espíritu Santo. Entonces, el rey Asuero había hecho un banquete, mandó a llamar a la reina Vasti y esta no se presentó porque no le dio la gana. No quiso. Y entonces viene el rey Asuero y dice, y hace un decreto y dice, esta mujer que es la reina va para afuera. Voy a buscar a una nueva reina. Y fíjese que
Esther, que es figura de la iglesia, nosotros, se dejó instruir por Hegai. ¿Por qué se dejó instruir por Hegai? Porque Hegai conocía al rey. Hegai sabía lo que al rey le gustaba. Sabía de seguro cuál es el olor o el perfume o el aroma que le gustaba sentir en la reina. También sabía cómo le gustaba al rey que la reina se vistiera. Y entonces Esther viene y hace todo lo que Hegai le dice. Y ahí leímos que el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres. Esto está hablando de que había un concurso de Miss Universo, para que entendamos al día de hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la sana doctrina? Que el Espíritu Santo nos muestra o nos revela que es la palabra de Dios y nosotros debemos de vivir conforme a ella porque el Espíritu Santo sabe lo que Dios quiere o lo que Dios desea cómo vivamos. Es una figura. Recuerde que hace poco también veíamos sobre las 7 promulgaciones de la ley, ¿verdad? Y la última ley, la última promulgación es que nosotros somos la ley viviente. Y dice en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces usted puede decir, hermano, pero ¿a qué quiere llegar con todo esto? Es bien simple. Nuestra conducta, según lo que Pablo le expresa a Tito, debería de ser conforme a la enseñanza del Señor. Entonces, ya poniéndole la figura de Esther con Hegai, en el sentido de que Esther hizo todo lo que Hegai le dijo. Ahora, el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña qué es lo que el Padre quiere de nosotros. Y por eso está su palabra. Entonces, ahora, acompáñeme otra vez a Tito 2, versículo del 1 al 10. Y ahí vamos a leer todo para ir pudiendo entender. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y miren lo que empieza a decir. Y aquí vamos a empezar a ver características de aquel que tiene la sana doctrina. ¿Qué es lo que si usted tiene la enseñanza? Porque usted no puede tener la enseñanza y no vivirla. Y ese es porque tiene que ser un complemento. Si yo digo que tengo la sana doctrina, no solo es de tener el conocimiento, sino que también tener la conducta en mi vida. Entonces dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Oiga, todas estas características son para aquellos que tienen el conocimiento de la sana doctrina. Sigamos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué? Adornen. Eso es lo interesante, esto es lo importante, hermanos. Y de ahí vamos a partir. Para que en todo adornen. Entonces usted y yo somos adornos de la doctrina de nuestro
de Dios, de la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Usted y yo somos adornos. Quiere decir que ahí está, pero nosotros somos aquellos que nos volvemos la cara visible, lo agradable de la palabra de Dios. Mire qué interesante cómo termina el 10. Sino mostrándose fieles en todo. Pero esta última parte es la que de ahí vamos a partir. Para que en todo adornen. Hermanos, ¿cuál es el reto de usted y de mí? Adornar la doctrina de Dios. Nuestra conducta debe de adornar la doctrina de Dios. Y aquí vemos las recomendaciones que el apóstol Pablo da. Da 4, vamos a ponerlo en 4 grupos de recomendaciones. Y entonces, mire, estos adornos o estas características del creyente tienen que ser el reflejo del Evangelio. Cuando Esther se presenta ante Asuero, era el efecto de todo el tiempo atrás que Hegai le había dicho: hoy te tocan estas especies, hoy te toca estas cremas, hoy no salgas al sol, hoy sal al sol, hoy es un día agradable, de tal hora a tal hora haz esto. De seguro le decía: Esther, te tienes que dormir tantas horas. Esther, este es el alimento que tú necesitas. Habían llegado mujeres de toda la parte, de todo el reino. Y Esther, oiga, y dice que tuvo que haber sido, hermanos, hablando en un término humano, se tuvieron que haber presentado mujeres muy hermosas, y era para ocupar el puesto de Vasti en el imperio. Y tuvieron que haber llegado mujeres y desfilado ante Asuero, mujeres hermosas, pero una fue la que sobresalió. El Señor va a venir por su novia. El Señor va a venir por su iglesia y espera que nosotros tengamos estas características. ¿Cuál es el primer adorno? ¿Cuál es el primer adorno de la sana doctrina? ¿Cuál es el primer adorno? Tener un carácter sano. Y eso está en el versículo 2. No solo habla de los ancianos, ahí vamos a incluirnos todos. Amén. Porque aquí dice no. Pero el primer adorno es tener un carácter sano. Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, ¿qué palabras utiliza el apóstol Pablo para describir el carácter del creyente? Positivamente habla de sobriedad. Alguien que tiene control de su carácter o de sus emociones, que puede ser provocado, pero no responde según la provocación. Alguien que es serio, alguien que es moderado. Aquí no está hablando de que usted y yo no podemos compartir con alguien, pero mire, ¿verdad que hay un límite para todo? Aún para hacer alguna broma. Porque podemos tener amistad con los hermanos, podemos, etcétera. Y muchas veces nosotros cuando estamos fuera de la iglesia, con personas que tal vez no son creyentes, muchas veces tendemos a descosernos, ¿verdad? Es decir, tendemos a pasar ese límite. Pero, oiga, somos adornos. Yo espero que usted pueda comprender, adornos de la sana doctrina. Tener un carácter sano, una seriedad. ¿De qué más habla? Ser sinceros. Oiga, qué importante es la sinceridad. El mundo espera que nosotros seamos sinceros, no mintamos. Porque mire, verá que es más vergonzoso cuando dicen, ¿y eso qué es cristiano? Pero cuando señalan a alguien que es mentiroso, es como, no, sí, fulano es mentiroso.
Pero cuando dicen, pero es cristiano, es como ponerle como la guinda al pastel, ¿verdad? Un adorno negativamente. Mire qué tremendo es, ¿verdad? Es afear algo más. Pero qué importante o qué bendición hay cuando dicen, no, es que él, ¿y por qué él se comporta así? Es que es cristiano. La situación cambia completamente. Habla de un carácter sano, también habla de ser sensatos. Óigame hermanos, muchas veces nosotros con nuestra boca nos descosemos hablando cosas que no deberíamos de hablar. Y hablando y queriendo convencer y que no sé qué. No. Ser sensatos. ¿Qué más? Prudentes. La prudencia es importante. Hable cuando sea necesario y calle principalmente cuando no le han preguntado, pero también debemos de callarnos cuando aún nuestra respuesta, por sincera que sea, puede afectar al otro. Muchas veces es mejor, hermanos, quedarse callados. La gente viene y le dice a uno y que no sé qué, quieren discutir, quieren hablar un montón de cosas. Quédese callado. Sí, dígales que sí. ¿Qué le van a quitar? Nada. No le pueden quitar nada. Habla de una castidad. Y no solo estoy hablando para el joven que recuerde, es que hay unos que en este mundo hay muchos creyentes que no entienden esto. El sexo es para el matrimonio únicamente, pero también castidad habla de nuestros pensamientos. Ser castos en nuestros pensamientos, ser puros. Habla de no ser sensuales. Habla de tener ese control, habla de ser bondadosos, habla de una integridad en nuestras vidas, habla de una rectitud, de una honradez. Mire, entonces, fíjese que todo esto que he dicho aquí son efectos de conocer la palabra de Dios. Son efectos de una sana doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina de la palabra, porque no hay doctrina de hombre. Es decir, si alguna denominación dicen, es que esta es nuestra doctrina. No, mire, no hay doctrina de ningún hombre. Hay una doctrina y es la de Jesucristo. Y esa fue la que predicó Pablo. No es que nosotros en Misión Cristiana Judá tenemos esta doctrina. No, si alguien dice eso, está equivocado. No es así, porque no somos dueños. Dueño es el Señor. Él es el que tiene. Entonces, oiga, está hablando del carácter. En la doctrina básica que hemos estudiado los miércoles en el principio, usted recuérdese que hablamos de una justificación que es lo que nos permite acercarnos a Dios. Eso se da en la salvación. Y en la salvación se da algo que se llama la regeneración, que empieza un cambio de transformación en nuestra alma, que también le llamamos la santificación progresiva. Hay 3 santificaciones, la que se dio en el momento de que recibimos al Señor y vino la salvación, la inicial. ¿Dónde fue? En nuestro espíritu. Después se da la progresiva en nuestra alma. Desde el momento en que aceptamos al Señor hasta que muramos o seamos arrebatados, estamos en una santificación progresiva. Y la última es en nuestro cuerpo, cuando seamos transformados. Y el mismo Dios de paz, dice Primera Tesalonicenses 5:23, os santifique por completo. Y Él da el orden, espíritu, alma y cuerpo. Él da el orden. Entonces, debería de dar efecto la palabra del Señor en nosotros. ¿Cómo? Teniendo un carácter sano. Hermano, probablemente a usted y a mí nos falten algunos de estos componentes, pero déjeme decirle algo, no se preocupe, estamos en el proceso. Fíjese, ¿qué más? Ahora
¿Qué no debería de haber en nosotros? Dice que debemos de ser sin calumnias, sin vicios, y no debemos de usar palabras para dañar. Porque calumniar a otro es bien fácil, ¿verdad? Muchas veces alguien nos desagrada y decimos, ah, sí, fulano hizo tal cosa. O fulano dijo, o fulano me dio, cuando las cosas no son así. Entonces, ¿cuál es el primer adorno? ¿Cuál es el primer adorno? Tener un carácter sano en nuestras vidas. Ese es el primer adorno. ¿Cuál es el segundo? Vámonos al versículo 3. Dice, el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y aquí viene, el segundo adorno es ser maestros del bien. Oiga, como yo ya tengo un carácter sano y tengo el conocimiento, entonces ahora usted y yo nos debemos de convertir en maestros, pero habla algo muy específico, maestros del bien o maestros de lo bueno. Y fíjense que aquí ponía, y aquí ocupa a las mujeres, amar a sus maridos, pero también entonces el marido debe de amar a su mujer. Porque no se puede solo estar de un lado, ¿verdad? Maestro del bien. ¿Cómo se expresa el hombre de su mujer? Asimismo se va a expresar la mujer de su esposo. ¿O no? ¿O usted alguna vez no se ha sentido incómodo cuando una pareja, un matrimonio, empiezan a mencionarse un montón de cosas en frente de los demás? No, tú sos un holgazán. No, que sos un descuidado, sos un irresponsable. Y empieza el hombre y le dice, vos mira cómo estás de descuidada. Y mire, una forma de querer dañar a una mujer, decirle, hablar con su físico muchas veces, va. Tú estás gorda o decirle algo. Qué importante es cómo referirse. ¿Por qué? Porque fíjese que así también habla de cómo se expresan los hijos de sus padres. Y esta enseñanza de cómo se expresa cada uno en su casa, uno lo lleva afuera. Y entonces muchas veces vemos a personas que se expresan mal de sus compañeros de trabajo, que se expresan mal del jefe, que se expresan mal de los gobernantes, que se expresan mal de quien sea. Maestros del bien. Habla de cuidar bien la casa. ¿Es responsabilidad solo de la mujer cuidar bien la casa? No, no es de la mujer, es del hombre. Porque muchas veces pareciera que el hombre es bien fácil, ¿verdad? Desligarse de todas las responsabilidades. ¿O no es así? Llega uno de los hijos y le dice, papá, ¿puedo hacer tal cosa? Habla con tu mamá. Y muchas veces en permisos de salir, en invitar a alguien, habla con tu mamá. Y muchas veces es el hombre, como es la cabeza de hogar, el que debe de entender a dónde van y quién entra a su casa. No, es que en la casa es la mujer la que manda. Es que no estoy hablando de eso, sino que la cabeza en el hogar es el hombre. Pero qué importante es también que la mujer ame y respete a su marido. Es muy importante. Y ese es un trabajo que el hombre debe de hacer. Aquí no estamos excusando a uno ni a otro. Maestros del bien, maestros de lo bueno. ¿No se da cuenta que vivimos en un tiempo de confusión? ¿Verdad que todo el tiempo hay confusión? Todo el tiempo hay confusión. No sabemos, nos dicen de la inflación, ahorita lo de la inflación, ¿verdad?
y que no y dicen que este año va a ser peor y que no compremos cosas muy caras este año porque la situación va a estar bien difícil y bla, bla, y no sé qué, y que el siguiente. Y en este país, hablando del tema migratorio, que es un tema muy fuerte, cuánta confusión, cuánto miedo. Y es decir, no, mire, tenga paz, tenga tranquilidad, el Señor va a guardar. Usted cumpla con las leyes establecidas de este país, manténgase al margen, no dé problemas. Porque maestros para el mal abundan mucho, pero maestros para el bien son escasos. Hermano, ahí a la puerta del día hay gente que nos dice lo mal que debemos de vivir. Y empiezan a decirle a los jóvenes, no, mira, tú vive tu vida como quieras, ten todas las mujeres que quieres. Y lo que pasa es que el ignorante, en el sentido de la palabra de Dios, cree que va a hacer de su vida lo que quiera y que no van a haber consecuencias. Maestros del bien, maestros de lo bueno. Pero para ser maestro tenemos que dar ejemplo. Porque si yo no vivo de lo bueno, si yo no soy una buena persona, no puedo ser ejemplo. Y no es el punto de que mírenme a mí, yo me comporto de esta manera. No. Que la gente vea en nosotros cómo nos comportamos. Entonces, ser maestro de lo bueno es un adorno. Adornamos la sana doctrina. Que la palabra del Señor no es en vano, que no es por gusto. ¿Qué habla también? Que los maestros, ¿sí? ¿Qué es un maestro? El que puede enseñar. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene conocimiento de la palabra de Dios? Yo espero que sí. Porque si usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios, va a poder enseñarles a otro. Pero si usted y yo no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enseñar? Amén. Muchos somos ejemplo en la iglesia, pero somos un desastre en la casa. Muchos nos gusta que nos hablen de un montón de cosas y que el hermano no sé qué. Mire, déjeme decirle algo. Y para que vea cómo somos nosotros? ¿Se ha dado cuenta que cuando suben a uno de nuestros familiares ante la congregación, verdad? Y empieza el pastor a decir, hermano o hermana, muchas gracias, hermano, la verdad, mire, hermano de la congregación, agradezco al hermano tal porque es una persona responsable, es una persona que viene, que hace esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Y muchas veces los de la familia abajo dicen, sí, pero en la casa no hace nada. En la casa no levanta un plato. En la casa tiene desordenado. O debería, el pastor debería oír a mi mamá cómo grita en la casa. ¿O no sucede eso? Sí, eso sucede. No, mire, usted aquí la ve que levanta las manos, pero allá levanta la chancleta para pegarnos. Es el que está, ¿verdad? Maestros de lo bueno en todo. Porque en la iglesia muchos somos maestros de lo bueno, pero probablemente en nuestra casa no lo seamos. Probablemente en nuestros trabajos no lo seamos. Probablemente en el colegio, en la universidad, en la escuela, no lo seamos. Tercera joya o tercer adorno. Personas que sean ejemplo de buenas obras. Segunda, Tito 2:7. Dice, presentándote tú. ¿Verdad que no le dijo el apóstol Pablo a Tito, muéstrame a mí y di cómo soy yo?
No. El reto que le puso el apóstol Pablo a Tito fue: preséntate tú. Tú sé el ejemplo. Dice, presentándote tú en ¿qué? En todo. Ay, hermanos, qué reto más difícil. Pero si tenemos al Espíritu Santo, es decir, tenemos a Egai y tenemos su palabra, es decir, todo lo aquello, debería de dar un efecto en nuestras vidas. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Oiga, qué cosa más complicada para muchos de nosotros. Mostrando integridad, porque está hablando no solo de que yo voy a presentar íntegra la enseñanza, sino que debo de vivirla. Mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que deciros de vosotros. Ejemplo, volviendo otra vez, presentándote tú. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Habla de hacer buenas obras. Hermanos, estamos y sabemos que la salvación no es por hacer, no. Las buenas obras es un efecto de tener al Señor. El hacer buenas obras es el conocimiento o la consecuencia natural de conocer a Dios. No se trata de hacer buenas obras para conocer a Dios, sino que hago buenas obras porque conozco a Dios. Y esto me impulsa a hacer buenas obras. No porque estoy tratando de buscar, como mucha gente ve y ayuda a alguien y dice, ve, ya hice la obra del día. No, es que no es por eso. Hago buenas obras porque tengo el conocimiento de Dios en mi vida. Porque algunas personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso está ahí en Tito 1:16. Así está, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces quiere decir que muchas veces podemos caer en el error de querer hacer buenas obras y son reprochables porque solo el Señor sabe con qué intención lo estábamos haciendo. El Señor allá en Mateo 7, 16 y 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué hacemos cosas? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es la intención de buscar de esto, de querer hacer algo? Es porque yo hago esto porque me quiero ganar algo, hago esto porque estoy buscando el favor de qué, o hago esto porque es algo que es consecuencia de conocer a Dios. También se entienden las buenas obras como algo intencional. Ahí en Tito 3:8, déjeme buscar Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, también los que han creído en Dios deben de ocuparse ¿en qué? ¿En hacer qué? Buenas obras. Muchas veces le dejamos esa responsabilidad a los servidores o a los líderes o al pastor. No, él es el que tiene que hacer esto, él es el que tiene que hacer aquello. Hermanos, una buena obra es compartir de la palabra del Señor al que necesita.
Una buena obra es evangelizar. Una buena obra es acercarse a alguien y decirle, mire, lo invito a mi iglesia, si es que no tiene un lugar donde congregarse. Porque no necesitamos ir a sacar gente de iglesias. Eso no es bueno. Ir a sacar gente que tiene pastor, no. Y a convencerlas, mire, es que su iglesia, no. Gente que necesita. Hay mucha gente que necesita. 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuánto nos ocupamos en cosas personales, en cosas para nosotros, pero no en cosas para ayudar y bendecir a los demás? Y aprendan los nuestros a dedicarse ¿a qué? A buenas obras. Pero muchas veces nosotros preferimos estar haciendo cosas y no cosas que sean beneficiosas. No estoy hablando de cosas solo malas, ¿verdad? Sino de cosas que sean de bendición para los demás. Con el fin de que, oiga esta última parte, con el fin de que no sean sin fruto. Porque el que tiene conocimiento, aquel que se llena la boca de decir que tiene sana doctrina, debería de dar fruto. No hay otra. No te da otra opción. Entonces también somos llamados a hacer buenas obras. Y el cuarto adorno, volviendo otra vez a Tito 2:10. No defraudando. Déjeme poner el 9. Es desde el 9. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Oiga, ay Dios mío, que no sean respondones. Y qué difícil es para nosotros quedarnos callados, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos ante el jefe querer expresar y sacar todo porque es mi derecho. ¿Y qué dice la palabra? No seas respondón. Ten respeto. Hermanos, déjenme decirle algo. Ya no vivimos, gracias a Dios no vivimos en un tiempo donde somos esclavos, ¿verdad? Si hay algo que no nos gusta, pidámosle al Señor que nos abra puertas en otro lugar. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Qué difícil muchas veces es quedarse callado cuando uno tiene un jefe grosero, malcriado, que cree porque es el dueño de la empresa o por la posición que tiene, se puede enseñorear sobre nosotros. Pero ¿a qué invita la palabra? A quedarse callados. Y eso no es sinónimo de debilidad, sino porque el Señor es el que va a interceder por nosotros. Entonces exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Oiga, no defraudando, qué importante esto, sino mostrándose ¿qué? Fieles en todo, para que en todo adornen, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es el cuarto adorno? Que usted y yo seamos personas fieles en todo. En todo momento, en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. Si usted tiene un jefe o un patrono, ¿a qué le manda el Señor? A que sea fiel. Porque déjeme decirle algo, para el Señor no hay nada imposible.
Para el Señor no hay nada imposible. Y el Señor puede abrir puertas donde usted cree que no hay. Y puede estar la situación muy difícil donde usted viva. Y el Señor, porque, ¿qué es lo que muchas veces se oye decir? Hermano, es que yo no me voy porque no hay trabajo. Está difícil la situación. ¿Y usted cree que para Dios hay algo imposible? Si usted está pasando por una situación de esta, haga una cosa, cállese. En el sentido de que no responda, órele a Dios. Porque la palabra, si tenemos su palabra, nos manda que seamos fieles en todo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ser sujetos, agradar, no responder, no defraudar. Y oiga el énfasis con la que en la palabra dice en todo. ¿Qué encierra esta palabra? En todo. Habla de fidelidad, lealtad y responsabilidad en todo. Porque uno de los errores que muchos cometemos es que cuando no nos tratan bien, nos volvemos irresponsables. Muchas veces de las primeras cosas es, empezamos a llegar tarde o nos vamos antes. O hacemos más lento nuestro trabajo. O no concluimos el trabajo. Y lo dejamos para el día siguiente. ¿Y sabe qué va a pasar? El jefe o el patrono o el dueño de la empresa nos va a ver y va a decir, ¿sabes qué? Andate y vamos a perder el trabajo. No, es que a mí me están tratando de esta manera, entonces, y empezamos. Le digo porque también yo lo he hecho, ¿verdad? Empezamos a llegar más tarde, el trabajo lo hacemos como sale y nos creemos ahora nosotros el importante. ¿Y qué dice 2:10? No defraudando. También la palabra dice, hacer todo como si lo hicieses para el Señor. Asimismo también hay gente en las iglesias, en su servicio. Déjeme decirle algo, no es al hombre al que se le hace un servicio al Señor. Es a Dios. Hermanos, yo me levanto cada domingo pensando en que lo que hago es para servirle al Señor. No por el número de personas que vamos a estar reunidos, no por los que van a estar, no por complacer a alguien. El día que entendamos que cuando nos levantamos y servimos, que cuando nos levantamos y vamos a trabajar, lo estamos haciendo para no dejar en mal al Señor. Entonces, quiero concluir. Nuestra conducta adorna u opaca la doctrina de Dios. Simple. Nuestra conducta adorna. No quiero ocupar la palabra decir afea, ¿verdad? No, nuestra conducta adorna u opaca la doctrina de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está adornando la doctrina de Dios o usted la está opacando? La sana doctrina se debe de conocer, sí, se debe de conocer. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad conocer, tener el conocimiento, recibir las enseñanzas. Pero lo más importante es vivirla. Lo más importante, porque de nada sirve que yo me sepa toda la doctrina de Dios, todas las enseñanzas, aún todos los misterios, si mi vida no es agradable. El apóstol Pablo decía, podéis tener lenguas angelicales. Podéis tener, imagínense qué interesante, ¿verdad? Podéis tener dones,
profecía. Podéis tener el don tal vez de sanar a alguien. Podemos tener el don de enseñar y que la gente comprenda. Pero si no tenéis amor, el apóstol Pablo lo deja muy claro. Nada sois. Entonces, que nuestras vidas sean un reflejo de su palabra. Eso es todo, hermanos. ¿Es importante el conocimiento? Sí, es importante. Pero ese conocimiento nos debe de llevar al cambio en nuestras vidas. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. El conocimiento va en aumento. Y un día nos llevará a ser perfectos. Un día llegaremos a dar la estatura del varón perfecto, pero no nos detengamos. Entonces, cierro. Que nuestras vidas sean un reflejo de su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por habernos permitido, Señor, este día compartir de tu palabra. Señor, gracias porque probablemente tenemos el conocimiento y tal vez estamos en el proceso de vivirla. Ayúdanos, Señor, a poder vivirla, a poder ser un reflejo. Ayúdanos, como hemos aprendido hoy en tu palabra, a ser un adorno de la doctrina. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque has dejado tu palabra. Señor, gracias porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Que podamos ser una Esther, Señor, que se dejó guiar por Hegai. Hegai era el que conocía al rey. Y le dijo, toma esto. Y dice que Esther en nada objetó lo que Hegai le decía. Y Esther halló gracia ante los ojos de Hegai. Señor, que nosotros hallemos gracia ante tus ojos. Que podamos, Señor, permitir que el Espíritu Santo sea el que nos moldee, el que nos lleve a ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser más como tú. Gracias, Padre. Llévanos con paz, llévanos con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a mis hermanos que no han podido venir esta mañana por el clima, por el tiempo. Que guardes su vida, que guardes su casa. Señor, que también por aquellos que están pasando, que guardes incompleta paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos guarde, nos cubra y que en esta nueva semana, ¿verdad?, el Señor nos acompañe en todo. Amén y amén.